Imagina que tu vida dependiera de una simple marca en la puerta. Esa fue la realidad la noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero en medio del juicio también hubo gracia, una cena, un cordero y una señal de fe. Hoy en Axiomas exploraremos la profundidad simbólica y profética de la Pascua, una cena que cambió el destino de un pueblo y anunció el sacrificio de Cristo. Y cuando sus hijos le pregunten ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor. Este pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Bienvenidos a Axiomas, un espacio donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. En esta ocasión tenemos el grato honor de recibir en el programa al pastor y doctor en teología, Eber Piñeiro. Bienvenido, querido pastor, es un privilegio, una alegría para nosotros tenerlo en el programa. Un saludo, por favor, a nuestra audiencia y cuéntenos cómo se siente de compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, Samuel. Para mí es el privilegio de poder estar aquí en el programa Axiomas y poder también compartir con todos el conocimiento que gracias a la palabra de Dios podemos nosotros llegar a profundizar y a comprender cada una de las verdades a lo largo de las Sagradas Escrituras. Así que siempre es un gusto estar en este programa. Muchas gracias, pastor. Gracias también por acompañarnos. Y queremos saludar también al pastor Mauricio Tapia, quien también nos honra aquí con su presencia en este programa. Y bueno, un saludo para aquellas personas que nos acompañan. Y también, por favor, guíenos con la oración para iniciar en esta oportunidad. Muchas gracias, querido Samuel. Muchas gracias por estar con nosotros, pastor Eber. Es una gran alegría estar con todos ustedes, queridos amigos, y es bueno estudiar la Biblia, y lo mejor es estudiarla entre amigos. Es por eso que yo estoy muy feliz de estar en este momento con ustedes. Así que vamos a orar, queridos amigos, vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Amado Señor, gracias por esta cita, gracias por este encuentro para meditar en tu palabra. Acompáñenos, diríjanos con el Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mauricio. Gracias también a usted por acompañarnos en este programa. Y bueno, hoy vamos a reflexionar acerca del corazón mismo del Éxodo, la liberación a través de la sangre. Y para esto queremos hacer una pregunta. Querido pastor Eber, ¿por qué era necesaria la 10ª plaga? ¿Y qué relevancia eso tiene para nuestra comprensión del estudio de hoy? Bueno, el Señor constantemente hace un llamado. No es que fue en el vacío y le dijo, te voy a dar 9 plagas y en la 10ª te vas a arrepentir. El Señor quería que a Faraón y toda la gente de Egipto pudiera entender que no era necesario incluso ninguna plaga, porque los había invitado a Moisés y a Aarón que dijeran, deja ir a mi pueblo. Y obviamente Faraón endureció su corazón. Entonces, una primera plaga, una segunda, una tercera. En la 5ª parece que el Faraón se ablanda, pero luego se arrepiente y fue aumentando la gravedad de la prueba. ¿Por qué? Porque el corazón humano es así. El Señor en realidad constantemente da advertencias. Como dice Amós 3:7, no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. El propio Moisés y Aarón eran una especie de mensajeros de Dios para decirle al Faraón, tienes que de una vez tomar la decisión de dejar ir a mi pueblo, ¿no? Para que me adore en el lugar donde yo estoy enviándolos. Pero no lo hizo. Y fue realmente imperativo mostrar el brazo poderoso del Señor para que así de una vez por todas pudiera el Faraón dejar ir a Israel, ¿no? Wow, realmente eso me llama la atención, ¿no? Y yo no sé si estoy equivocado, tal vez ustedes me sacan de dudas, pero cuando Dios llama a Moisés, le dice, tú vas a hacer las señales delante de Faraón, ¿no? Y él por ejemplo, en el caso de la sangre, él dice, tomarás en una vasija, vas a vertir en tierra y el agua que viertas, eso va a convertirse en sangre. Por lo menos me da la impresión de que si Faraón no hubiese endurecido su corazón, ¿no? En realidad Faraón podría haber, tal vez digo yo, no pasado por las plagas y tomar más bien esto como señales de la presencia de Dios.
En otras palabras, queridos amigos, muchas veces nos pasa a nosotros, lo que Dios nos manda como señal, a veces nosotros lo tomamos como plaga, ¿no? Y entonces terminamos recibiendo cosas que tal vez no deberíamos, y eso pasa a veces por nuestra obstinación en quedar en el pecado, así como fue con Faraón, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos revela esto, el carácter de Dios, tal vez su justicia? No sé si quieres, tal vez Mauricio, complementar algo ahí. Dios es un Dios de oportunidades, y más allá de centrarnos en el Faraón, a mí me gusta pensar en la cantidad de ciudadanos egipcios que sí ablandaron su corazón y sí decidieron creer en ese Dios, y que muchos de ellos pintaron sus puertas también con la sangre del Cordero. Entonces, Dios intenta salvar, y el intento de Dios siempre será salvar. Y Dios intentaba también que el pueblo egipcio comprendiese que Él es el Dios de Israel. No trae juicios sin dar una advertencia, pero las advertencias de Dios siempre son redentoras, ¿no? Son para salvar. Me gustó lo que se dijo aquí. Había muchos que estaban observando lo que estaba sucediendo, muchos egipcios. De hecho, la Biblia dice que muchos salieron con ellos, ¿no? Y eso llama la atención porque hay un testimonio acerca de cuánto impacto hace un cristiano en su entorno. Y obviamente los israelitas estaban allí como una luz en Egipto, pero los egipcios no lo entendieron. Claro que sí, realmente es como para ponernos a pensar, ¿no? La 10ª plaga entonces viene, digamos así, como probablemente el último intento, podría decir yo así, de Dios de poder darles la oportunidad a este pueblo. Muchos aceptaron, pero otros también se cerraron en sus pecados y decidieron quedarse con esa decisión. Querido Mauricio, nosotros sabemos que Dios mandó instituir una fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Por qué era importante comer la Pascua incluso antes de la liberación? Es algo hermoso el pensar. Yo personalmente me gusta el deporte, y hay muchos que pecan de celebrar antes de tiempo, antes de jugar el partido. Pero cuando el partido es seguro, cuando la victoria está asegurada, se puede celebrar la victoria previa cuando la victoria está de parte de Dios. Porque mira lo que Dios les dijo en Éxodo del capítulo 12, ¿no? Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, lo comeréis apresuradamente. Ellos tenían que comer de la Pascua listos para salir. Tenían que estar preparados para salir. Hay una corriente, bueno, lo que piensa la sociedad es ver para creer, ¿no? Ver para creer. Pero con Dios esos valores son invertidos. Con Dios es cree y verás. Tenían que comer confiando en que Dios los iba a liberar. Qué interesante lo que tú decías, lo que mencionó también el pastor. Ellos tenían que comer la Pascua calzados, vestidos, o sea, listos para salir. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros también, ¿no? Dios también ya ha hecho provisión para nuestra redención final. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos, estar listos, y ya podemos nosotros decir, el Señor viene pronto, ¿no? Y es el concepto que incluso el libro de Hebreos va a hablar, ¿verdad? Del ya, pero todavía, ¿no? Entonces, queridos amigos, ustedes que nos miran, ¿no? Nosotros podemos celebrar la redención del Señor en nuestra vida, listos para salir, pero sin descuidar nuestra preparación. No nos olvidemos de pintar nuestras puertas con la sangre del Cordero, ¿no? Tal vez alguna cosa más antes de cerrar el bloque. La última prueba, la última plaga fue una prueba para ambos grupos, para los hijos de Dios, el pueblo de Israel, y para los egipcios. Interesante que el pueblo de Israel fue invitado también a hacer eso, igual que los egipcios, matar el cordero de la Pascua, con esa sangre pintar en los dinteles de la puerta, y cuando pase el ángel y mire si el dintel de la puerta estaba pintado con la sangre del cordero, entonces esa sangre era un símbolo de que ellos habían creído en la provisión salvífica, ¿no? Es un término teológico, en la provisión de salvación del Señor. Porque eso es en realidad la Pascua, paso, en hebreo, pesá, es como una especie de salto. El ángel
¿no?, que venía con el juicio, veía la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, y entonces pasaba por alto con el juicio, y eso quería decir que la misericordia de Dios estaba cubriendo a esa familia. A mí me gusta el concepto de salvación, pero antes de la salvación viene la adoración. Dios manda al pueblo a adorar previo a su liberación. Y, ¿saben? Yo escuché a algunas personas rogar, decir, ya quisiera que el mundo acabe. Pero, aunque es sincero ese pensar de que Dios nos libre, pero muchas de esas personas solo quieren que se acabe el mundo por el dolor que hay, por el sufrimiento que hay, pero no por un deseo total de estar con el Señor por la eternidad. Es como que una empatía por el sufrimiento. Ellos estaban sufriendo, los hebreos estaban sufriendo en Egipto, pero Dios primero los manda a adorar antes de ser liberados. Claro que sí, es muy interesante. Podríamos profundizar más, incluso hablar cuando Dios toma a los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Son muertos. Dios también se consagra a Israel como su primogénito, y hay toda digamos así, mucho todavía por analizar. Yo creo que con el decorrer de este programa podremos aprender muchísimas cosas más acerca de ese tema aquí en la compañía de nuestros invitados. Pero también yo quiero recordarte que en algún punto todos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? La Biblia ofrece verdades eternas que atraviesan generaciones y culturas. Estudiarla es iluminar tu presente y redirigir tu futuro, porque el que busca con el corazón sincero siempre encuentra. Estudia la Biblia. Continuamos con nuestro programa para poder continuar viendo estas lindas enseñanzas, la Pascua, su significado, la importancia de poder conocerla y entender también cómo esto se ve reflejado a lo largo del plan de salvación y nuestra actitud como pueblo actual de Dios, cómo debe ser en realidad, en relación con esta realidad, mejor dicho. Y para poder continuar quisiera preguntar aquí al pastor Ever, ¿no?, ¿qué significaba la sangre del Cordero que era puesta ahí en la puerta de las casas? La sangre es vida, pero más allá de que simplemente refleje una realidad que tiene que ver con lo fisiológico o lo biológico, hay un símbolo que es específico. El Cordero inocente muere en vez del pecador. Y la sangre, que es el elemento vital que corre por todo el organismo, que en realidad puede ser el símbolo por excelencia de la vida, es la que Dios está ofreciendo al ser humano, pero no es cualquier sangre. Juan, cuando ve a Jesús, lo ve de lejos y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez los israelitas en ese momento no lo podían entender, pero un día lo iban a entender. ¿Por qué? Porque la orden de Dios era que la celebración de la Pascua sea perpetua. Cada generación tenía que celebrar la Pascua. ¿Sabes para qué? No es solamente tradiciones. Celebrar la Pascua para el pueblo de Israel era una cuestión de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes eran en realidad ellos? Y esto es lo que debemos transmitir también a las nuevas generaciones de creyentes. Las nuevas generaciones de creyentes que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús. Identidad. Wow. Muchas gracias, Pastor Ever. Es importante, puntualizar aquello, ¿no? Ahora que usted mencionaba ahí de cuando Juan ve a Jesús, él estaba acompañado, no estaba solo. Estaba Juan, el discípulo, y Andrés. Y cuando ellos estaban cerca de él y él ve pasar a Jesús, le dice, ahí el Cordero de Dios, ¿no? Y cuando ellos se acercan a buscar a Jesús, ahí entonces ellos miran, persiguen a Jesús en silencio como era natural, como alguien que busca un maestro. Y cuando Jesús los mira, les dice, vosotros, ¿qué buscáis? ¿No? Ellos sin querer, y tal vez sin darse cuenta, o tal vez sí, ¿verdad? Ellos habían encontrado aquello que necesitaban. Habían encontrado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa sangre que redime, esa sangre que sustituye
nuestro castigo, digamos así, nuestra paga del pecado, es esa dádiva de Dios que concede vida eterna, ¿verdad? Entonces, Mauricio, tal vez quieres acotar alguna cosa ahí. Me gusta el versículo 13 del capítulo 12 que dice, la sangre será una señal, algo visible. Y como decía hace un momento el pastor Ever, el ángel pasaría, notaría la señal y saltaría, ¿no? O pasaría a la siguiente casa. Y es que hoy en día nosotros también somos hijos de Dios, somos del pueblo de Dios. ¿Qué señal visible existe en el cristiano hoy? ¿Cuáles son las señales? Porque la sangre en la puerta era una señal visible. Hoy la señal visible puede ser el fruto del Espíritu Santo, una vida que evidencie la aceptación de la salvación provista por Jesús. Entonces esa señal debe ser visible también en los cristianos hoy. Debe notarse, debe verse en un cristiano que él aceptó verdaderamente a Jesús. Muy bien, claro que sí. Entonces, wow, hay mucho todavía por ver. Ahí podríamos saltar a Gálatas y alargar, pero tenemos mucho todavía que repasar. Gracias ahí por esos comentarios que fortalecen nuestro estudio y que seguramente a usted ahí en su hogar están ayudándole a fortalecer también su experiencia cristiana. Mauricio, ¿qué importancia tenía transmitir esta experiencia de padres a hijos? Primero es el método divino de educación. El modelo de educación de Dios es de padres a hijos, de padres a hijos. Entonces se replica en el libro de Deuteronomio, en la Shema, es un mandato que ellos tenían que conocer de memoria, pero el enseñar la Pascua era el recordar que Dios fue el Redentor, que Él fue quien los salvó, que Él fue quien los libró de tierra de esclavitud. Sería parte de la identidad que dijo el pastor Ever también. Ellos tenían que recordar. Y dice la Biblia que cuando les pregunten ¿qué es eso que estamos comiendo? ¿Por qué? Ellos iban a contarles que un día estaban en Egipto y Dios los libró. Y para nosotros hoy también nosotros tenemos una buena noticia que contar. La liberación en Cristo Jesús a nuestros hijos y a una nueva generación. Amén. Es importante. Yo no sé, capaz voy a decir algo que tal vez no es correcto, ustedes me corrigen, pero podríamos decir tal vez que la Pascua, la celebración de la Pascua es una institución, ¿verdad? Institución. Del sacrificio que ya ellos practicaban desde antes, ¿verdad? ¿O me equivoco? Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Hubo también una sustitución, alguien que murió por ellos. Génesis 3:21. Exactamente. Luego vamos a Génesis 4, si no estoy recordando mal, y Caín y Abel. Ellos también hacen un sacrificio. Vemos a Abraham haciendo sacrificio, Jacob, y así vamos viendo que parece que tal vez la Pascua, esto es un pensamiento que me nació ahora escuchándolos a ustedes, tal vez la Pascua como que viene a ser instituido, ¿no? Tomando eso que ya para ellos era conocido, ¿no? Y ahora toma un sentido de liberación del pueblo, ¿no? No sé si es correcto, no sé, pero me parece que es interesante, ¿no? Creo que va complementando el significado de sustitución y liberación. Correcto, porque en realidad hay un elemento, el elemento que se une es el elemento justamente de liberación. La esclavitud de Egipto es el símbolo de la esclavitud del pecado. Y entonces el Señor está sacando a su pueblo para crear su pueblo, porque lo está formando a su pueblo. De hecho, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, muchos siglos después dirá que el atravesar el Mar Rojo fue un bautismo. Se bautizaron 2 millones de personas. ¿Para qué? Para formar un pueblo. El Señor estaba formando su pueblo y entonces todos esos elementos simbólicos se unen para entender que hay un sacrificio, hay una sustitución, pero hay una liberación de algo sumamente grave que es la esclavitud del pecado. Y entonces el Señor los saca para un nuevo estado, el estado de libertad, gracias a la sangre del Cordero. Interesante, y tal vez más adelante vamos a ir viendo, y a lo largo de este trimestre, que después de que hay el bautismo, viene ¿qué cosa? Los mandamientos, la santificación, y cómo Dios va santificando a su pueblo a lo largo de los 40 años y a través de las leyes y normas que Él le ha dado para que ellos puedan vivir de acuerdo al llamado al cual ellos han sido, digamos así, sacados de Egipto, ¿no? Para poder
cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos. Bien, queridos amigos, la generación siguiente tenía que vivir esto personalmente. No era solo memoria, como decía aquí el pastor, era identidad. La fe no se hereda, la fe se comparte, ¿verdad? Deuteronomio 6:20, tal vez Mauricio nos los quiere leer y ahí darnos una pequeña explicación. Nos habla un poquito acerca de esta importancia, ¿verdad? Podríamos decir, de la importancia de poder compartir de generación en generación todo aquello. Mañana, cuando te pregunte tu hijo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros grandes y terribles en Egipto contra el faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Wow, qué interesante, ¿no? Es un recordatorio, la intención de Dios, que de generación en generación ellos recuerden que fue Dios quien los liberó. Y yo quiero complementar, pasando un poquito ahí en la historia, Josué. Josué llega, ¿no? Ellos atraviesan el Jordán y pide que puedan poner 12 piedras, ¿no? Y si me acompañan ahí en Josué capítulo 4, en el versículo 6 dice: para que esto quede como una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significan estas piedras, les responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, ¿no? Qué interesante, y ahí usted en su hogar también puede reflexionar junto a nosotros. Estamos asentando las piedras que recuerdan. Estamos nosotros dejando para nuestras generaciones, para nuestros hijos y aquellos que nos rodean, las bases para que ellos puedan creer en el Dios de Israel. Realmente nosotros estamos dejando algo que pueda recordarles a ellos quién es el que nos libera, quién es el que nos sostiene y quién es el que nos acompaña en nuestro paso por los desiertos de la vida. Es algo que nosotros debemos reflexionar, ¿verdad? Y bien, estamos por cerrar este bloque, pero antes queremos recordarles que nosotros sabemos que todos cargamos heridas que no se ven. Cargamos vacíos que nada ni nadie ha podido llenar. En medio de la incertidumbre y el dolor hay una voz que aún habla. Es la palabra de Dios. Estudiar la Biblia es una oportunidad para sanar, descubrir esperanza y reconectar con lo que realmente importa. Dios está cerca de ti. Su palabra es el puente. Estudie la Biblia. Estamos de retorno para el último bloque de nuestro programa, muy contentos por haber extraído muchas lecciones, también las explicaciones y aplicaciones que hemos recibido nos fortalecen en la fe. Y quiero, ya para ir cerrando el programa, pedir aquí al pastor Ever algunas conclusiones finales. ¿Cuál era la importancia? Nuevamente ahí tocando un poquito acerca de la muerte de los primogénitos para entender la justicia y la gracia de Dios. El Señor cumple con su palabra. El Señor se toma en serio a sí mismo y nos toma en serio también a nosotros. Esto es muy importante. El Señor es un Dios de misericordia. Miles de años ha invitado a los hijos de Dios, a los seres humanos, a todos, los ha invitado a aceptar su misericordia. La presencia del pueblo de Israel en Egipto era también la forma en que el Señor estaba llamando a los egipcios a una conversión. Pero ellos, en vez de mejorar, empeoraron, es decir, endurecieron su corazón. ¿Qué dice el texto en Éxodo 12, 29 y 30? Finalmente los egipcios recibieron el resultado de su desvarío, porque dice que pasó a la medianoche y Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales, ¿no? Y se levantó aquella noche el faraón, ¿no? Con todos sus siervos, todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Y en ese momento, la justicia de Dios no es punitiva, es redentora, pero hay momentos
en los que Dios tiene que intervenir, ¿no? Hay un concepto del día de Jehová a lo largo de la Biblia, donde el Señor interviene para corregir el mal. Y eso fue una intervención de Dios para corregir el mal y para mostrarle a las generaciones siguientes que Dios toma en serio su palabra, toma en serio a los seres humanos, se toma en serio a sí mismo, y Él, así como lo que promete, lo cumple también en el caso de la justicia y el juicio. Y es muy importante para esta generación que toma muy a la ligera las cosas, entender que el Señor tiene un tiempo en que Él va a tomar en serio sus palabras, todo lo que Él ha dicho se va a cumplir, y en un momento determinado la intervención divina será definitiva. Amén. Y es importante también, querido pastor, y agradecerle también por habernos acompañado en el programa ahora en el cierre, pero es importante retomar aquello que usted dijo, ¿no? La justicia o la santidad de Dios exige justicia. Dios no puede simplemente permitir que el pecado se perpetúe. Llega un momento donde Él tiene que intervenir. Y es interesante porque Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Nota que ahí hay ¿cómo le puedo decir? Un sentido de juicio, derramar sangre, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para que nosotros seamos perdonados, alguien tuvo que ser, entre comillas, juzgado en nuestro lugar, ¿no? Alguien tuvo que derramar su sangre para nuestro perdón. Querido Mauricio, algunas consideraciones finales antes de poder cerrar el programa. Yo creo que la justicia de Dios, o lo que muchos llaman el castigo del Señor, es el acto del Señor también quitar su mano protectora de las personas a las que le está dando la esperanza y dejar que también cosechen aquello que han sembrado, porque es el principio de Gálatas capítulo 6, versículo 7, ¿no? Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y el inicio de este libro de Éxodo, bueno, el inicio tiene que ver con muerte de niños y la 10ª plaga tiene que ver con muerte de primogénitos. Egipto causó dolor, causó mal con esa orden de matar a los inocentes, a los niños, y ellos recibieron aquello que habían también sembrado. Gracias, Mauricio. Solamente me gustó el texto que mencionaste, porque también creo que sirve de reflexión para nosotros. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Retomando el concepto que ambos hablaron, Dios no puede ser burlado, Dios es justo, pero también es santo. No podemos tomar a la ligera nuestra relación con Dios y tampoco podemos nosotros tomar a la ligera tanto sacrificio que Él ha hecho por amor a nosotros. Nuestro mundo parece que le da la espalda a Dios y Dios en algún momento, por gracia, por amor a los redimidos, aquellos que decidieron aceptar su sacrificio, tendrá que intervenir, así como tuvo que intervenir en Egipto para poder liberar a su pueblo. Esa noche oscura, cada casa tenía una sola esperanza, la sangre del Cordero. Hoy no celebramos simplemente una cena, recordamos que Cristo es nuestra Pascua. No esperes ver la muerte para correr a la sangre. Hoy es el día de ponerla en tu vida. Nos vemos la próxima semana.